Hola, soy Solaimsa y hoy voy a hablaros de una realidad que nos han contado cierta en estas fechas, pero que conforme más se ha estudiado y conforme más se ha investigado al respecto, más claro se ve que no es real. Y estoy hablando del nacimiento de Jesús. Nos cuentan que Jesús nació entre el 24 y el 25 de diciembre, ¿no? Nochebuena y Navidad. Pero la realidad es otra muy diferente. Y no porque yo lo diga, sino porque muchos estudiosos, como digo, tanto en la línea incluso teológica, la línea católica, cristiana, judía y en otras tendencias, estudiando los pasajes del Nuevo Testamento se ha visto más claro que era imposible que naciera en estas fiestas debido a que caen en invierno, lógicamente en la zona nuestra, en la zona de lo que es la latitud norte. Y como ahora veremos, lo que nos explica el Nuevo Testamento es otra cosa. Es que había otro tiempo muy diferente. ¿Qué sucedía en estas fechas? En realidad, en las diferentes tradiciones, en este momento, en el solsticio, rondando el solsticio de invierno, estaban lo que se llamaban las fechas saturniales, que sí que se celebran porque es lo que llamaban el nacimiento del niño sol. Claro, hay muchas otras tradiciones que relacionan estas fechas también con sus respectivos mesías, ¿no? O hijos de Dios. En estas fechas es cuando, bueno, pues a partir del verano, del solsticio de verano, que es cuando el sol, digamos, los días son más largos, a partir de ahí empiezan a cortarse hasta llegar al solsticio de invierno, en el cual la noche es más larga que el día. Pero resulta que a partir del solsticio de invierno, el sol empieza a ir poco a poco ganando terreno. Y por tanto los días, aunque aparentemente no es así, porque hay mucha noche todavía por delante, pero poco a poco el sol, como digo, la luz va ganando terreno a la noche, el día va ganando terreno a la noche hasta que llega el solsticio de verano. De manera que ese nacimiento del niño sol habla de ese sol nuevo, de ese principio, de ese nuevo comienzo energético, lumínico, y según el año gregoriano, el calendario gregoriano también, al poquito, ¿no? En enero empieza el nuevo año. ¿Qué pasa? Que la Iglesia Católica fue poniendo fechas suyas sobre fechas previas. Y en estas saturniales, como ya hablaban del nacimiento del niño sol, pues ¿cuál es el niño sol para los judio-cristianos o los católicos? Pues Jesús, ¿no? De ahí que pusieran esta fecha como el nacimiento de Jesús, no siéndolo. Fijaros que en el Nuevo Testamento solo hay 2 evangelios donde se habla del nacimiento de Jesús, no los 4, solo 2, que es en el de Mateo, que es el primero que tenemos, y en el de Lucas. En el de Mateo nos cuenta una parte y en el de Lucas nos cuenta otra parte. En el de Mateo sí que habla de la concepción, habla del nacimiento y habla de que están en una casa y el niño Jesús nace en una casa. Es en el de Lucas, cuando Lucas es muy posterior a Jesús, de hecho no le conoció, pues en el que se habla de que nació en un pesebre y cuenta la historia de que sí, José, que no estando precisamente en Belén, pues tuvo que ir para poder inscribir a la familia, ya que, bueno, pues exigía esto. Y entonces, pues les pilló en el desplazamiento, ahí es cuando nació Jesús, y como no había en el hotel donde estaban, en la posada, no era un hotel, donde estaba hueco, pues habitación, entonces les dieron el pesebre y ahí nació Jesús. Pero no es real. Jesús nació en su casa. Vale. Jesús nació en su casa y ahí es donde, bueno, pues según nos habla Mateo, vinieron los magos, llegaron los magos guiados por ese cielo que les decía que iba a nacer un Mesías y había esa estrella que les iba guiando. Que bueno, como decían que les guiaba es por lo que se piensa que pudiera ser un ovni, ¿no? Que pudiera guiar a los magos. En realidad daba igual porque
En ese tiempo todavía era como más llamativo el astrólogo, que era un astrónomo, matemático, mago, etcétera, pues porque abarcaba todo en realidad el astrólogo de entonces. Ellos iban leyendo el cielo y claro, conforme iban haciendo su viaje, no hacía falta que les guiara ninguna estrella, porque conforme iban haciendo su viaje, iban viendo cómo estaba ese cielo y por tanto sabían perfectamente hacia dónde tenían que ir. Bueno, esto nos cuentan, ¿no? Los dos evangelios. Como digo, podría tener, el que tiene más sentido es el de Mateo. De hecho, ya se habla de que todos los evangelios, en realidad los 4 escogidos, porque son muchos más, como bien sabemos, hay muchos apócrifos, pues se escogieron estos porque eran los que de alguna manera eran más lineales con lo que se pretendía, ¿no? Y el de Mateo era se considera que era el auténtico, el primero que se escribió y de ahí luego hubo copias y derivaron en los demás, ¿no? Inclusive, como digo, el de Marcos no se habla para nada, empieza en Juan el Bautista y cómo Juan el Bautista se encuentra con Jesús, y en el de Juan, pues lo mismo. Entonces, dejando ya de lado el tema de los evangelios, vamos un poco a, bueno, y si no nació el 25 de diciembre, ¿cuándo pudo nacer Jesús? Yo he visto un montón de cartas a lo largo de mis tiempos de estudio astrológico. He visto muchas posibles cartas. Inclusive vi una vez una en el que, como se supone que Jesús nació en el año 0, pues, y era el principio de la era de Piscis, pues por narices tenía que tener todos los planetas en Piscis. No tiene ningún sentido eso, porque hay una carencia de energías en el resto del mapa que no tendría, desde un punto de vista astrológico y desde un punto de vista de cómo ese alma viene, no tiene sentido que esté focalizado sobre todo en un lado, porque si se supone que es un Mesías que tiene que tener un equilibrio ese alma completo, el tener una sobrecarga, un stellium, que es como lo llamamos en un sector, no tiene ningún sentido por eso, porque hay gran carencia en su persona. Lo ideal es que hubiera una repartición y que cada planeta, que es una parte de nosotros, esté ubicada en su domicilio. Esto sería lo adecuado. Claro, desde esta visión, que yo lo tengo claro como astróloga, que sería lo ideal, pues no había encontrado hasta el momento actual una carta que me pudiera marcar esto, porque ninguno de los programas que llevo, claro, a los que he tenido acceso, pues me han dado este tiempo en el cual Jesús podía haber nacido. También en otros informes astrológicos, no, de investigadores, historiadores, etcétera, pues debido precisamente a que hay un poco, quizá a lo mejor guiándose, ¿no?, en el Evangelio de Lucas, a ver si era verdad que José tenía que haber inscrito a su hijo. Sí es cierto que hubo un periodo y que en lo que es la historia romana, pues cuenta sí que había que inscribir a los hijos en los registros, es cierto. Y entonces, en el año que coincidiría con lo que se cuenta, no sería el año 0, sino el año 6 antes de Cristo, en el año 6, que es cuando se habla de que hubo por parte de Herodes una imposición por ley de que había que inscribir cuando se empezó a hacer esto, en el año 6, no después. Claro, sí es cierto que muchos investigadores han coincidido en que Jesús debió de nacer en el año 6 o 7 antes de cuando dicen. Con todos estos datos que puedo seguir añadiendo, y con sobre todo algo muy claro que también habla en el Evangelio, en el que dice que este es en el de Lucas donde lo habla, en el de Lucas, que cuando iban, un ángel se presentó a los pastores, ¿no?, que estaban a la intemperie con su ganado y que estaban viendo las estrellas porque dormían a la intemperie. Les avisaba diciendo que había nacido el Mesías. Eso no puede ser en invierno. Es imposible que fuera en invierno. Pero es que en invierno tampoco, es muy raro ver un cielo raso en la zona de Israel. ¿Por qué? Porque, bueno, hombre, alguna noche podría ser, ¿no? Pero es difícil, porque están en invierno y allí el frío es muy fuerte y nieva.
y desde luego los pastores no están con sus rebaños al raso por la noche. Los tienen guardados. Entonces, claro, la única opción es que fuera verano. En verano sí. En verano sí está la tradición de que los pastores están durmiendo con sus rebaños al raso. Y está su rebaño, pues está comiendo pues por los distintos lugares por donde bañan en la montaña. Claro, hay muchas cosas que si vamos cogiendo de aquí y de allá, pues nos van llevando a que realmente Jesús tuvo que haber nacido en este tiempo. Pero es que además por la personalidad, por la forma de, por todo el trabajo, por todo lo que marca, la personalidad de Jesús no tiene mucho que ver con el signo de Capricornio. ¿Qué diréis? Bueno, pero pueden haber repartido en otros, o sea, los planetas están en otros lugares, por el ascendente y tal. Hay algo que falta. Y sobre todo, como digo, uniendo estas piezas. Entonces, bueno, buscando, y como a mí siempre me pasa, que de repente me surge, cuando estoy ahí pidiendo y pidiendo, ¿no? Internamente, como que mi ser interno me lo pone. Y entonces encontré una carta que para mí es la más que puede tener con la realidad, en lo único que no me encaja es la hora. Porque según esta carta, tendría que haber nacido por la mañana. Y no tal y como está establecido. Los planetas no cuadran para nada con la vida de Jesús si hubiera nacido a la hora en que pone esta carta. Esta carta se la he sacado de una persona que es programador, que hizo su programa de astrología y por eso ha podido hacerla, porque claro, yo tengo ese programa y no puedo acceder al año -6, pero él sí, porque al ser el programador, pues sí puede meter estos datos, que es astroespica.net. Bien, pues por este lado encontré, como digo, esta carta que nos habla de que Jesús pudo haber nacido el 21 de agosto del año -6. Y sí encaja. Por la personalidad de él, por su trabajo, por todo. Encaja muy bien con la carta que muestra el 21 de agosto del año -6. Es decir, que podría haber sido del signo de Leo. Lo único que no me encaja, como digo, es que lo he puesto a las 9 de la mañana, a las 9:36. Para mí tiene que haber sido justamente al contrario, en todo caso, entre las 9 y las 10 de la noche, pero nunca de la mañana. Nosotros los astrólogos podemos ajustar las horas, porque claro, tú lees una carta, ves dónde caen los planetas y te estás dando cuenta perfectamente si encaja o no encaja con la vida de la persona. Es así. Y claro, en este caso, una persona que inició el movimiento que él inició y que lió la que lió, nunca jamás puede tener un planeta, el planeta de la acción, el planeta de la lucha, de la pelea, en una casa 12, porque es un sector en el que no implica acción externa, sino interna, y porque paraliza la energía de Marte. Cuando además, en este momento, este 21 de agosto, estaba junto con Neptuno. Ya Neptuno bloquea a Marte. Si además lo colocamos en una casa 12, para nada. Podéis ver el dibujo que está ahí puesto en un lateral y ahí podéis ver la imagen de la carta. Pero sí que hay algo muy claro. Y es que en esta fecha, 21 de agosto del año -6, cada planeta personal está en su sitio, es decir, en su domicilio. Y esto es lo más complicado que puede suceder. Cada muchísimos años, centenares, milenios, es muy raro que se encuentre una carta en la que cada planeta está en su domicilio, los personales. Y además, porque hay otra curiosidad. Eso de que se ve una estrella, que cuando se ve como esa luz en el cielo por una influencia planetaria, sí que se ha dado, y en más de una ocasión, cuando se unen, lo que llamamos conjunción, el planeta Júpiter con el planeta Saturno. Eso sí da una potencia lumínica importante que se puede considerar como si fuera una estrella guía. Pero fijaros más, si nosotros esta carta que veis la damos la vuelta, es decir, en vez de ser
Escorpio al ascendente, que es lo que tenemos ahí, yo para mí, ese Júpiter-Saturno estuviera en su medio cielo. De manera que para estar en el medio cielo tendríamos que irnos a un ascendente, por ejemplo, Géminis, que también estaría bien porque marcaría esa novedad, ese nuevo movimiento, esa nueva ideología. ¿Vale? Es suponer, lógicamente, porque como digo, lo de la hora es más complejo, pero lo que sí tengo claro es que esta carta, en lo que es el horario, no tiene nada que ver con lo que representó a Jesús. Quizá lo han puesto porque el Sol está en el signo de Leo en el medio cielo, pero tampoco eso marcaría específicamente a una persona pública. Pero sí marcaría, como digo, el que, por ejemplo, estuviera ese ese Piscis en ese medio cielo, con ese Júpiter-Saturno iluminando el camino, con ese Urano marcando algo diferente, algo rompedor, algo que no tiene nada que ver con lo que hasta en ese momento se estaba dando, y por tanto, pues con un ascendente, por ejemplo, Géminis. En este punto sí que tendría, como digo, mucho más sentido. Ahora, lo importante de esta carta es la perfección en la posición de esos planetas. Tenemos a un Sol en Leo, tenemos que es su domicilio, tenemos a una Luna en Cáncer, que es su domicilio, tenemos a un Mercurio en Virgo, que es su domicilio, aunque sea nocturno, pero lo es. Tenemos a un Venus en Libra, que también es su domicilio, a un Marte en Escorpio, que es su domicilio, a un Júpiter en Piscis, que es su domicilio. Solamente Saturno estaría fuera de ese domicilio, pasando de en vez de estar en Capricornio o en Acuario, que serían los lugares de mayor fuerza, estando junto a Júpiter en ese signo de Piscis, marcando una, ¿cómo decir?, una maestría dentro de lo que es la energía pisciana, que Piscis va ligado siempre a lo espiritual, al maestro espiritual, al guía espiritual. Yo no digo ni que Jesús sea mejor ni peor, habrá algunos para los que Jesús sea alguien especial y otros para los que no lo sea. Pero lo que está claro es que esta carta podría marcar perfectamente a una personalidad como la que nos han querido mostrar de Jesús. No hablo de que esto implique que tuviera que hacer todos los milagros que dicen y todo esto, porque además eso es algo que también tiene su explicación. Es decir, nos ha dado la visión que nos ha llegado a nosotros de Jesús. Es una visión que fue creada a partir de lo que contaba Pablo de Tarso, pero no lo que en realidad en tiempos de Jesús anteriormente se hablaba de él. Entonces, bueno, habría mucho que hablar con tema Jesús, pero no es el tema de hoy. Hoy solamente quería mostraros una carta que es la más posible a su nacimiento y que tiene que ver con el 21 de agosto del año -6 y, por supuesto, naciendo en un periodo nocturno, no diurno. De manera que, ¿qué marcarían estos planetas? Lógicamente, cuando un planeta está domiciliado, está en su más pleno fuerza, en su más pleno auge. Expresa su energía desde su naturaleza propia, lo que marca que ese alma viene con una predisposición a actuar desde el foco adecuado, es decir, a nivel emocional, desde una energía canceriana, a nivel personal, desde una energía leonina, a nivel intelectivo, desde una energía virginiana o sería de Virgo, a nivel de lo que representa Venus, que es la parte emocional, la parte de cómo te relacionas afectivamente con los demás, y la parte femenina, Libra, que también es el signo de la paz, de la armonía, del equilibrio, que de alguna manera Jesús, por un lado, era lo que intentaba hacer, aunque por otro era la guerra, porque en realidad generó un movimiento que era de pelea, de lucha, y como él dijo, no traigo la paz, sino que traigo la espada. Y es cierto que ese Marte en el signo de Escorpio hablaría también en parte de ese guerrero, pero claro, está Neptuno, entonces ya no es el típico guerrero, es más un guerrero espiritual, es decir, alguien que viene a generar un movimiento de tipo espiritual,
más que de tipo, no sé, social o personal. De manera que, como digo, esta carta sí que marcaría, bueno, pues algo representativo en este sentido. Hay algo aquí también que está muy claro, y es que Quirón, que es el planeta que marca la herida, es el planeta que marca el dolor, está muy tenso con la luna. Y claro, si naciera de noche, como la luna va corriendo más rápido, ¿vale? Se va moviendo más rápido, entonces quizás pues no estaría muy amplio el margen de este aspecto y a lo mejor inclusive casi ni entraría en ello. Yo para mí sí que tiene sentido, porque claro, aquí habla de una situación dura, la luna es la madre, una situación dura con la madre, una situación dura a nivel emocional por todo lo que tuvo que vivir, y entonces sí que es cierto que, bueno, este Quirón nos hablaría de una herida fuerte, ¿no? Pero es curioso porque este Júpiter y este Saturno, ambos dos, están retrógrados, al igual que Urano. De manera que aunque vino a hacer un movimiento nuevo, algo diferente, pero en realidad lo que nos habla este Saturno, este Júpiter y este Urano, es que eso que aparentemente era tan nuevo, no era tan nuevo. Era como lo que hizo en realidad fue retomar lo que había y darle otro cariz, otra visión, pero no fue muy diferente a lo que ya había, por ejemplo, en la línea esenia o en otras líneas anteriores, como pudiera ser la egipcia o como pudiera ser la budista. Por eso, en mucho de lo que habla Jesús, parece como que él hubiera estado, bueno, en Egipto nos cuentan que sí estuvo. Bueno, ahí lo dejamos, ¿verdad? Porque, bueno, puede ser o no, pero en principio parece que sí, porque había colonias en Egipto en ese tiempo y eran conocidos todos entre ellos, ¿no? Y siempre ellos tenían la costumbre de cuando huían o cuando no podían estar en su zona de residencia, se iban a donde había otras colonias, y como estaban, por ejemplo, en Alejandría, que es donde estuvo Jesús, o en el sur de Francia, que era cuando Jesús le crucifican, pues entonces toda su familia se va al sur de Francia. Entonces eran lugares donde había eso, como digo, familias y colonias de los mismos judíos que entonces, bueno, pues recogían a sus congéneres. Entonces aquí sí que tiene sentido que pudiera estar en Alejandría. Vale, y de la línea budista también dicen que es que, bueno, fue para allá. Yo ahí ya, al principio creí que pudiera ser, pero desde luego antes de que él empezara a ser conocido, sinceramente no lo creo. Sí que, por ejemplo, tiene sentido, ya que su tío, que era José de Arimatea, él era comerciante y él iba pues, por todos los lugares donde sí que había familias y conocidos, como era Francia, como era Inglaterra, y entonces había veces que, bueno, pues por algunos escritos apócrifos se ha podido deducir que pudiera irse con él y entonces conocer otras tendencias, como pudiera ser la celta o como pudiera ser, bueno, pues otras creencias distintas, ¿no? Y ahí sacar más ese concepto, ese mensaje como más iniciático, más profundo que el puramente judaico, que era en el que él se fue creciendo, ¿no? con esos estudios. Y además es que tenía que por tradición familiar, estaba claro que él tenía que haber estudiado todo lo que era la línea judaica, ya que se le permitió entrar en el templo y poder leer, ¿no? La Torá y poder leer los escritos de los sabios de su tiempo, como digo. Si no, no hubiera podido nunca hacerlo, de manera que Jesús fue enseñado en su tradición. Y en su tradición también estaba fuera de la ley el que un hombre se quedara soltero. Por lo tanto, de niños ya los unían a otras familias, a otras mujeres, para poder hacer este matrimonio, como en su momento, bueno, pues se pudo hacer con María Magdalena para que luego tuvieran su matrimonio. Con una luna, además, en Cáncer, para él era importante la familia. Aunque es cierto que debido luego a su camino a la familia, pues debió de ser poco el tiempo que les dedicaba. Entonces, bueno, pues como digo, aquí esta carta marca para mí la fecha más posible para el nacimiento de Jesús y pues con todo lo que eso implica. Pero ya digo, habría que sacar la hora exacta y yo con los programas que tengo acceso no puedo, ¿vale? Pero sí es cierto que tiene sentido, no que el sol lo tuviera en Piscis, sino que el medio cielo, es decir, el destino, la energía que guiaba sus pasos, estuviera sobre su cabeza,
como el Piscis, que ahora veis en la parte inferior, y que el ascendente, bueno, pues lógicamente si nosotros giramos toda la carta y ponemos a Piscis arriba, entonces nos quedaría Aries, Tauro, Géminis en la zona del ascendente, y que también tiene sentido, como digo, por el movimiento que él realizó y por lo que, bueno, pues luego todo eso se movió, ¿no? Posteriormente a él. Claro, si tenemos a Géminis en el ascendente, tendríamos a Virgo en el fondo de cielo, marcándonos ese Mercurio. En realidad, yo creo que más que en la casa 4 estaría en la casa 3, que la casa 3 es casa de comunicación. Y claro, tener a un Mercurio en conjunción a Plutón en la casa 3, en el signo de Virgo, sí que tiene sentido, porque es el mensaje que él dio. El mensaje que él dio en realidad era un mensaje, por un lado, de tipo espiritual, podríamos decir, pero de tipo iniciático, es decir, fue un mensaje duro en muchos momentos, era un mensaje profundo, y eso sí puede tener con esa profundidad que le daría el Plutón al Mercurio, e inclusive esos momentos de lucha interna que él mismo tenía consigo mismo, y de luchas, de esas maneras de actuar, por ejemplo, que tuvo cuando él estuvo en el templo, ¿no? Que con el látigo dicen que estuvo tirando todo por tierra, porque claro, esa manera que tenían en el templo de vender esos animales o de pagar la gente por entrar, pues no, para él no era lo más acertado. Y entonces ese tipo de reacciones, ese tipo de pensamiento, de ideas que él tenía con respecto a lo que tenía que ser la espiritualidad, pues lógicamente sí que tiene sentido en que ese Mercurio y Plutón estuvieran en la casa 3. Entonces, claro, bueno, pues aquí yo he querido daros una idea de una posibilidad más exacta de lo que es el nacimiento de este personaje que se llama Jesús, y que, como digo, para algunos es el Salvador, para otros fue, pues, como decían Mahoma, lo que decía, que era un profeta y que vino a abrir el camino a Mahoma, ¿no? Para que era el verdadero Mesías. Y en otras, bueno, pues otras personas que no creen para nada, entonces le ven una persona normal que hizo, pues, un movimiento simplemente, y otros que piensan que ni siquiera existió. Para los que piensan que ni siquiera existió, que es una invención, pues ya hay demasiados estudios y demasiadas pruebas para demostrar que sí existió. Lo único que, como digo, el personaje de Jesús que ha llegado hasta nosotros fue una creación de Pablo de Tarso, que además no estuvo con Jesús, pero que sí fue el que salió a recorrer Europa para, bueno, pues para compartir el mensaje de lo que él creía que debía de ser ese Mesías, alguien que hacía milagros, alguien que era tan sumamente divino, pero que, bueno, que dista mucho, como digo, de la realidad de lo que fue este hombre, ¿no? Pues nada, no, que ya aquí lo dejo. Espero que os haya hecho pensar esta idea nueva, pero creo que es importante buscar la mayor verdad en las cosas, ¿no? Yo creo que el saber la verdadera historia de Jesús no le hace de menos a lo que fue. También creo que él nunca quiso crear una iglesia, sí un movimiento diferente a lo que entonces estaba en boga, ¿no? Con ese judaísmo. ¿Por qué? Pues porque no era para, según él, algo muy espiritual, sino más bien lo contrario. Pero también es cierto que mucho de lo que él enseñó es puramente judío. Es decir, dentro de lo que son los libros de la tradición judía, aunque él le dio otra connotación. ¿Quién empezó a darle esta otra connotación? Juan el Bautista, porque Jesús fue discípulo de Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista, él venía de la línea de Leví, con su padre, es decir, de la línea de los sacerdotes. Y según la tradición judía, solamente podían ser sacerdotes los que nacían en la línea sacerdotal, y reyes los que nacían en la línea de los reyes, que era la de Judá, que era de donde venía Jesús, descendiente de David por parte del padre. Por lo tanto, ¿por qué se le llama el rey de los judíos? Porque realmente venía a ser rey, pero rey,
gubernamental, es decir, del lugar, no espiritual. Por eso es por lo que fue atacado y fue perseguido. ¿Por qué? Pues porque si le llegaban a considerar los judíos su rey, entonces Roma tenía un problema. Pero lo que eran los sacerdotes, el Sanedrín y los sacerdotes judíos también tenían un problema. Entonces él aprendió, como digo, con Juan el Bautista, que se le llama así porque fue el creador del ritual del bautismo. ¿No? Antes nadie bautizaba. Juan empezó sus estudios con los esenios de Qumran y luego él salió al desierto, que era donde la gente iba a escucharle. A Juan la gente le seguía, a Jesús no. A Jesús él iba a los lugares para enseñar. Pero Juan nunca salió del desierto, que en realidad no era desierto porque estaba al lado del río, porque era donde bautizaba, ¿no? Pero sí era una zona que llamaban desierto, pues porque había zonas más apartadas, había zonas más por el clima, ¿no? Zonas más desérticas, pero luego estaba la parte donde estaba el agua del río con la vegetación que correspondía, ¿no? Entonces ahí era donde él bautizaba, como digo, y ahí era donde luego Jesús incorporó esta idea del bautismo como una forma de ayudar a las personas a que se liberaran de sus pecados. Y entonces lo incorporó, como digo, Jesús en sus enseñanzas. Entonces Jesús fue incorporando de diferentes tendencias y creó, su propia línea de pensamiento. Entonces, como digo, el que tenía que haber sido Mesías o sacerdote era Juan el Bautista, que también murió y de una manera bastante dramática, cortándole la cabeza, ¿verdad? Como bien sabemos, porque, pues también era un peligro para los romanos. Así es que es una historia muy complicada, porque además se tienen documentación como muy dispersa, como muy poca, y que hay que ir enlazándola una con otra para ir entendiendo mejor de lo que iba la historia, ¿no? Pero bueno, al final lo que quería contaros hoy es esta curiosidad, por ser dentro de nada ya 24, para entender que es una festividad de ese nacimiento del sol, es decir, de una renovación de energía, pero no del nacimiento de nadie, aunque, como vuelvo a repetir, a lo largo de la historia sí que ha habido algún que otro mesías que decían, que nació en este día, pero muchos son inventados, como por ejemplo Horus. Para nada en la historia egipcia hablan de que fuera el 25 de diciembre, de hecho Horus nació en verano, nació en el mes de julio, no tiene nada que ver tampoco con... Pero ya sabemos que cuando uno empieza a inventar, luego otro copia, al final, pues todos nos creemos la misma historia que no es real. Y Horus ni nació en el mismo momento que Jesús, ni tenía 12 seguidores, 12 discípulos, ni nada de nada, como podéis ver en internet, que cuentan como de otros tantos. En realidad, la historia más parecida a la de Jesús es la de Mitra, que ya en su momento la contaré. Así es que nada, deseándoos unas bonitas fiestas, una noche familiar, esa noche del 24 al 25 para que lo celebréis, y una maravillosa entrada de año. Pues aquí os dejo con esta curiosidad del posible nacimiento de Jesús el 21 de agosto del año -6, y desde mi punto de vista nacido por la noche, para que su ascendente fuera en un signo probablemente de Géminis, y con todo lo que implicaría que la carta que estáis viendo ruede, ¿vale? Gire, y entonces nos marque ese Piscis sobre su cabeza, marcando esa misión como Mesías, guiado por esa estrella que no era más que la conjunción Júpiter-Saturno, y que, por supuesto, astrólogos del tiempo, de esos tiempos, sabían más que claro hacia dónde ir cuando los cielos les marcaban. Que además, si había algún tipo de nave, cometa o algo que guiara hacia el lugar, yo ahí no entro porque astrológicamente no puedo decir absolutamente nada, pero sí es cierto que esta conjunción estaba clara. Y como última coletilla, decir que el hecho de que estos tres planetas, Urano, Saturno y Júpiter, estén retrógrados sobre su cabeza, sí que nos habla que en realidad lo que hizo no era nada nuevo, sino que fue retomar de lo ya
existido, que ya existía en ese tiempo, y readaptarlo a las circunstancias del momento o a la visión que él tuvo. Pues os mando a todos un abrazo y, como digo, que paséis unas bonitas fiestas.